Primero que nada, una anotación muy sencilla y es que ya habíamos hablado sobre los hermanos de Jesús días pasados, pero hoy esta lectura nos habla de los hermanos de Jesús. Dice ahí, sus hermanos, nos dan unos 4 nombres: Santiago, José, Simón y Judas. Simplemente un dato, y es que es interesante que nos dé los nombres porque después, si se van a los evangelios de la pasión, nos dirá que allí, además de la Santísima Virgen María, estaban presentes María Magdalena y María, la madre de Santiago y de José. Entonces, la misma Biblia, el mismo Evangelio nos dice que estos personajes tenían otra madre distinta. Los llama hermanos porque serían sus primos hermanos, y es el término que se usaba en esa época, simplemente para entender bien a qué se refieren estas citas. Pero volvamos a este Evangelio que nos muestra la incredulidad de estas personas que escuchan a Jesús en Nazaret y hacen una pregunta que es la que quiero subrayar. ¿De dónde saca esa sabiduría? ¿De dónde saca Jesús esa sabiduría? Y esta es una pregunta que ha recorrido los siglos y muchos han intentado responder, incluso pues, en épocas recientes, en todo este ambiente de la nueva era, se han dado respuestas de los más dispares, ¿no? Y pues hay quien dice que, que Jesús viene de los extraterrestres. Es verdad, Él viene del cielo, viene fuera de la tierra, pero es una sabiduría divina la suya. O hay quien dice que Jesús se fue a la India, al Tíbet, y que allí tuvo no sé qué maestros. O, bueno, tantas cosas que no tienen sentido, pero la verdad está aquí y es mucho más interesante. ¿De dónde le venía toda esa sabiduría a Jesús? Le venía de estar en su hogar, en el hogar de la Sagrada Familia, con su padre y su madre. En el taller del carpintero, como dice aquí, el hijo del carpintero, sí, el hijo del carpintero. Él allí, en ese taller, trabajando todos los días, viendo a su madre sencilla, humilde, que le transmitía una fe sencilla. Viendo a sus padres, allí aprendió una sabiduría que después transmitió también en sus parábolas, también transmitió en sus predicaciones y en su vida. Esa es la fuente de su sabiduría. Sin embargo, este evangelio de hoy nos muestra la incredulidad de ese pueblo. Y esta incredulidad se manifiesta en todas estas preguntas. Cuando dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? En realidad no dice carpintero. La palabra original de la Biblia en griego, tecton, significa el constructor. Construían con madera, entonces por eso llaman carpintero. Pero en realidad es más como un albañil, un artesano, un constructor. El hijo del constructor. Y San Agustín dirá, sí, efectivamente es el hijo del constructor, del que construyó el universo, el creador. Pero los ojos de estas personas estaban buscando argumentos para no creer en Jesús. Y eso es lo que nos ocurre muchas veces a nosotros. Cuando hay un discurso, cuando hay hay una palabra de Dios que nos es predicada con fuerza y que nos duele y nos incomoda, entonces fácilmente podemos negarnos a creerla y empezamos a ver defectos y empezamos a decir, no, bueno, es que este sacerdote que lo dice seguramente habla así porque es comunista, ¿no? Por eso nos reprocha las injusticias. O seguramente que, no, pues este sacerdote pues no habla muy bien, o porque tiene muy pocos estudios, o porque tiene demasiados estudios y es muy intelectual, o porque es de una familia muy pobre, o porque es de una familia muy rica, o porque es, y podemos ponernos a objetar cualquier cosa con tal de no aceptar el mensaje incómodo. Y eso es lo que le pasó a Jeremías en la primera lectura. Tenía que dar un mensaje duro,
fuerte, difícil, lo dio y al final lo condenan a muerte. Rechazan ese mensaje que era realmente de Dios. Por tanto, pidámosle al Señor que nos regale la fe de poder acoger su palabra, especialmente cuando nos es incómoda, para que Él sí pueda hacer en nuestra vida milagros. Aquí en Nazaret dice, no hizo Jesús muchos milagros allí por su falta de fe. Que nuestra vida no sea un obstáculo para que Dios obre todos los milagros que desea. Que así sea.